Bienvenidos nuevamente a otro episodio de El Consultorio. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube Mardely Jusino TV para que reciba esta y otras informaciones. También en los comentarios puede decirnos qué temas de salud a usted le interesan. No importa en qué parte del mundo usted esté, si esté en América Central, en México donde nos están viendo, en el sur de la Florida, en Texas, en España. Los temas de salud son universales. Nos puede decir qué temas que no hayamos tocado o algún tema que a usted le interese que lo ampliemos un poco más. Díganos en los comentarios qué le parece este podcast y qué temas usted quiere que nosotras podamos tocar aquí en el consultorio. Bueno, vamos a estar hablando de un tema bien importante porque hay muchas enfermedades que son silenciosas y esta es una de ellas y se puede prevenir. Y los planes médicos cubren rutinariamente este tipo de procedimiento y me refiero al cáncer de colon y las colonoscopías. Y conmigo se encuentra el doctor Fernando Ramos, gastroenterólogo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, depende de la hora, ¿verdad? Que la gente nos quiera, ¿verdad? Nos quiera estar sintonizando. Doctor, el año pasado, yo tengo otro compañero suyo, internista, que se llama el doctor Rodríguez, que dice que uno se tiene que hacer de vez en cuando el tune-up de las 100,000 millas. Y como parte de ese tune-up de las 100,000 millas que dice el doctor Rodríguez, a quien le mandamos un saludo muy cariñoso, pues yo me hice una endoscopía y una colonoscopía. Y no me la había hecho nunca. Y ya pues yo me siento como de 29, pero paso de los 40. Gracias a Dios todo salió bien. Yo recuerdo cuando murió la primera esposa de Rafael Hernández Colón, es cuando yo, hace varios años ya, ¿verdad? Lila Mayoral ganó conciencia de que ella murió de cáncer de colon y que es una enfermedad silenciosa. Eso no da síntomas hasta que es muy tarde, doctor. Pues eso es así. Eso es lo bueno en términos de que se puede encontrar antes de que te dé un problema, pero lo malo porque hay veces que el paciente lleva con este cáncer mucho tiempo y no se detecta hasta que los síntomas progresan. Y sí, hay veces cuando los síntomas son muy severos, ya es hasta un poco tarde a veces para tratarlo. Así que sí, es un cáncer que puede llevar muchos años y tú no sentir nada. Eso es lo más común. Nada, absolutamente nada. No hay problemas para ir al baño, no hay ningún síntoma hasta que quizás cada paciente es un universo, ¿verdad? Puede ser muy tarde. Sí, la verdad que, mira, yo hago colonoscopia literalmente todos los días y veo cánceres semanal, todo el tiempo. Wow. Y muchas veces se ven unas cositas pequeñas que tú sabes que no le están dando al paciente ningún tipo de síntoma, pero están ahí. Y uno le hace una biopsia y es un cáncer, pero la persona no vino ni para eso, vino por el chequeo rutinario, por cualquier otra cosa que no fuese síntomas que se pueden atribuir a ese cáncer. Por eso es importante hablar del cáncer de colon y de las colonoscopías, porque a tiempo, ¿cuál es el porciento de supervivencia si yo me hago esos exámenes rutinarios y cogen un pólipo, como ustedes le llaman, a tiempo? Pues mira, el pólipo, como tú bien dices, es un precursor del cáncer. El cáncer básicamente empieza como un pequeño crecimiento en las paredes anormal de células en las paredes del colon. Eso parecería como una verruguita, una bichuelita, algo así. Empieza pequeñito y después va creciendo y creciendo y creciendo y adquiriendo lo que llaman unas mutaciones, que son cambios en el DNA. Y ese pólipo, no todos llegan a cáncer, pero un grupo puede llegar a cáncer. Y ese proceso tarda tiempo. Así que tú puedes entrar, tener un pólipo, tú no tienes, te sientes perfectamente bien y ese pólipo puede seguir creciendo a medida que crece. ¿Qué pasa? Si el pólipo finalmente llegó a cáncer y tú todavía no tienes síntomas y lo coges a tiempo, esos cánceres que están solo en la pared del colon, que no se han regado a las áreas adyacentes como nódulos linfáticos o áreas distantes, si están en la pared del colon, en la supervivencia a 5 años como más de 90%. Wow. Si ya están regados a otros lugares, hígado, etcétera. Se llama metástasis. Metástasis. Ahí la supervivencia baja y puede ser a 5 años menos de 20%. Esos números están cambiando dramáticamente con las nuevas terapias que están saliendo, que han revolucionado el tratamiento de cáncer de colon. O sea que a lo mejor ya no es 15% de supervivencia con las nuevas terapias que existen. Puede subir un poco más. Pero no es 90%. Puede subir un poco más. Por eso
Por eso nos parece que es sumamente importante entonces hablar sobre esto de las colonoscopías. Con eso que usted está diciendo, quizás un paciente que nos está viendo puede decir, pues yo me voy a hacer una todos los años. ¿Cuál es la recomendación en este momento médica en cuanto a las colonoscopías? Mira, las colonoscopias deberían de empezar desde los 40 años, por lo menos las pruebas de cernimiento, porque la colonoscopia no es la única prueba de cernimiento. Hay varias, ¿ok? Pero las dos más, ¿verdad? Que son las avaladas más por los colegios americanos de gastroenterología y las asociaciones americanas de cáncer, es la prueba de sangre oculta y la colonoscopía, ¿verdad? La de colonoscopía es lo que le llaman un paso. Tú te haces la colonoscopía, se te sacan los pólipos y ya terminaste, esa es la prueba, te hiciste la prueba. La prueba de sangre oculta, pues son 2 pasos, porque te tienes que hacer la prueba de sangre oculta. Si saliera positiva, pues entonces te tienes que hacer la colonoscopia. Así que esa prueba conlleva 2 pasos. ¿Qué pasa? Si fuera la sangre oculta, hay que hacerse eso anualmente. Si fuera la colonoscopia, según los criterios de los colegios americanos de gastroenterología, recomiendan hasta cada 10 años. Pero eso de los 10 años lo pongo entre comillas porque hay muchas razones por las cuales hay veces que hay que hacerlo antes. Pero las guías así, si ves las guías que salen de los colegios americanos, pues dirían cada 10 años si la preparación fue perfecta, si se vio todo como se debía ver. Tiene que pasar muchas cosas para que entonces sea cada 10. Yo diría que por lo menos cada 5 años sería bueno hacerlo. Sería más recomendable. Y empezando desde los 40. En Estados Unidos las guías dicen desde los 45. En Puerto Rico hubo un decreto del Departamento de Salud años atrás que dijeron que desde los 40 deberíamos de empezar a hacer. ¿Por qué, doctor? Porque en Puerto Rico se encontró que el cáncer de colon es más prevalente que en otros lugares. En Puerto Rico es el segundo cáncer más común en hombres y mujeres y el segundo cáncer más letal. El segundo cáncer más común y el segundo cáncer más letal. Y otra cosa que es bien preocupante en Puerto Rico es que en varones menores de 50 años, estamos hablando de gente joven, el cáncer de colon es el más común de los cánceres que se ve y el más letal. Estamos hablando en hombres. En mujeres también es común, pero en hombres es increíblemente letal y común. Esto se debe a que no nos estamos haciendo esas pruebas de cernimiento como deberíamos y de ahí a los mitos sobre estas pruebas o el procedimiento preparatorio. Pues mira, tú me hablas de lo de que la gente joven le está dando el cáncer. A los hombres. ¿Por qué le da más? ¿Porque no se hacen tanto las pruebas de cernimiento como las mujeres? Puede ser. La data en general de la predisposición cuando se buscan los estudios, qué cosas predisponen al cáncer. Ser varón como que tiene un riesgo más alto que ser mujer, pero igual los dos tienen alto riesgo. Hay otras cosas que predisponen a cáncer de colon aparte de eso, la vida sedentaria, fumar, ingesta alta de alcohol. Y esos son todos los factores de riesgo. Obesidad, factores genéticos. Si tu familia corre el cáncer, también tiene, hay varios factores de riesgo ahí. Y en la obesidad, el último estudio que yo vi del Departamento de Salud, yo creo que eran 7 u 8 de cada 10 estábamos, hombres y mujeres, sobrepeso u obesos. Eso es un montón. Es la mayoría de la población puertorriqueña, doctor. Todo eso predispone al cáncer de colon. Igual hay ciertas condiciones ya en el colon, gente que tiene colitis ulcerativa, Crohn's, otras condiciones genéticas pueden estar más predispuestos a cáncer de colon. O sea que sí, hay varios factores que sean igual la comida, lo que te comes. No es lo mismo comer bien saludable. Se ha visto que la gente que come más cosas procesadas, que si los hot dogs, las jamonillas, pan, todo ese tipo de cosas. O sea, la dieta que llevamos nos está matando. El que tenga más ingesta de carnes rojas, poca fibra, toda esa gente tiene más predisposición. La gente que come ahí me detengo un poco, ahora que menciona la fibra. Viene fibra soluble. Hay distintos productos. ¿Qué usted prefiere? ¿Que la gente sustituya o que se coma, como dicen los americanos, the real deal? Sí. ¿Los productos con fibra o que se suplemente con algún producto líquido de fibra soluble? Yo creo que lo más saludable posible es lo mejor que coma, que ingesta de fibra, perdón, de frutas, vegetales. The real deal. Pescado, pollo, cosas con poca grasa, pero ese tipo de proteínas. Su pollito, su pescado, su pavo,
evitar un poquito las carnes rojas, las cosas estas, los hot dogs, todas estas cosas procesadas es lo que yo evitaría grandemente, y los fast food también. En el caso de las carnes rojas, ¿no pasar por lo menos de una vez por semana o de una vez por mes? Yo no creo que haya un número que uno... Mágico. Pero claro. Tú sabes, que no sea la dieta usual. Que no sea la norma. No es que nunca la te casa. comas de vez en cuando tu carnecita roja, pero tú sabes. ¿Cuáles son las preguntas o los mitos más comunes que le hace la gente en la oficina sobre las colonoscopías, doctor? Sí, la gente, pues, obviamente es un estudio invasivo, pues la gente se preocupa que si le va a doler, la preparación, etcétera, cuánto tiempo dura el estudio. Y la realidad es que son preguntas válidas. Este estudio desde el día antes conlleva tomarse una preparación. Ahora hay varias preparaciones, pero hay que tomarse algo para limpiar el colon, porque si no... Pero la gente le tiene como que medio un poco de aprensión a eso de la preparación. Bueno, hay gente que sí, que la preparación le causa su problemita. Lo otro es que si el estudio duele o no duele, pues la respuesta es no, ese estudio no debe doler. Se te da lo que llaman sedación consciente, se te da medicamentos por la vena que te ponen medio dormidito y que no te duele el estudio. Y lo de cuán complejo, complicaciones del estudio, el riesgo de complicaciones es importante, porque tú puedes hacer un estudio y la persona se preocupa, me va a perforar el colon, voy a sangrar, todos esos son preocupaciones válidas. El riesgo de complicaciones en estos estudios es bien, bien bajo. No es cero, pero es bien bajo. O sea que esas son cosas que la gente puede pregunta. El año pasado yo me hice una endoscopía y una colonoscopía. Y siempre yo digo que hay como mucho, no sé si decirle mitos urbanos con esto de la preparación, pero primero a mí no me dolió en lo más mínimo, ninguno de los dos procesos. Y en cuanto a la preparación, pues yo usé un poco el más común o el menos común de los sentidos, que es el sentido común. Varios días antes, incluso antes de la recomendación médica, pues mire, si me voy a hacer el procedimiento un miércoles, no voy a estar sábado, domingo, lunes comiéndome lo que no debo, de hecho, mofongo, carne frita. Exacto. O sea, yo desde varios días antes de la recomendación médica, pues me fui bastante light, majado, las sopitas estas por ahí, las sopitas Lipton. De modo que cuando llegó el momento de la preparación, porque para que ustedes puedan ver bien lo que hay ahí, eso tiene que estar limpio, ¿verdad? Exactamente. Mira, yo fui una sola vez al baño, doctor, y ya. O sea, yo no dormí, como hay gente que dice, oh, Dios, tú tuve que dormir en el baño, Dios mío, qué cosa tan terrible. Bueno, pero si uno varios días usa el sentido común, gelatinita, de estas claritas que vienen, que de hecho vienen sin azúcar, que es como debería ser, que sabe muy bien, pues yo no puedo decirles a ustedes que yo la pasé mal. Para nada. Pero yo mentalmente dije, yo me voy a preparar y yo voy a tratar de que mi sistema esté previo incluso a la recomendación médica lo más limpio posible para que esto no sea tan terrible como otra gente me había contado. Y yo puedo decir que antes, durante y después, súper bien. Súper, súper, súper bien. Y salí muy bien, por cierto, de la operación. Eso estaba limpio, gracias a Dios no habían pólipos, gracias al Señor, porque en mi familia pues hay una prevalencia no de cáncer de colon, pero de otros tipos de cánceres. Y gracias a Dios todo salió muy bien. Pues así que debe ser la preparación. Hay que empezar varios días antes más suave, ya el día antes es dieta líquida. Y la preparación hay que tomársela. Hay gente que se toma la mitad, pues no, hay que tomársela completa. Hay varias preparaciones, unas que son más pequeñas, otras más grandes, pero todas hacen lo mismo, que es que la persona se limpie completo. No, y si usted a mí me dice que yo hago eso, que yo les dije, yo no la pasé mal, y que yo voy a evitar, yo voy a prevenir tener cáncer, o que ustedes detectan algo, ese pólipo lo remueven en ese momento, y que mi tasa de supervivencia sube un montón, pues yo tengo planes de vivir bastante, pues yo lo hago. O sea, y el sentido, y el plan lo cubre, bendito sea el Señor, pues claro que hay que hacerlo. Yo estoy de acuerdo, hay cánceres en Puerto Rico que son bien comunes y eso hay que prestarle atención. Seno, pues las mujeres se están haciendo mamograma ya. Próstata, los hombres se están chequeando las pruebas de próstata, y el de colon es importantísimo. Y el de colon, pues tenemos un buen método de hacer una prueba de discernimiento donde se pueden detectar. ¿Solamente la colonoscopía es el proceso o es el mejor proceso o el que más se utiliza? Hay varias alternativas, como dije anteriormente. Está la prueba de sangre oculta, hay un CT scan que se puede hacer, hay otras pruebas discretas, hasta de DNA. De todas esas alternativas, que hay como 5 o 6, yo prefiero la colonoscopía porque no tan solo ves en el momento, sino puedes remover el pólipo a la misma vez, claro, que es lo que finalmente puede llegar a cáncer. Así que de todas las alternativas,
Pero si no te vas a hacer la colonoscopia porque no quieres hacértela o lo que sea, la sangre oculta todos los años se puede hacer sin ningún problema y también es efectivo. ¿Qué pasa con ese pólipo que ustedes remueven? Porque eso no se va a la basura. Eso es un material que ustedes preservan. Ese pólipo se remueve de distintas maneras. Se manda a un laboratorio de patología donde los patólogos estudian ese pólipo y nos pueden determinar qué tipo de pólipo es, si es cáncer o es algo que es precanceroso, lo que llaman los adenomas, que son precursores, pero no son cáncer, o pólipos hiperplásticos, que muchas veces son más benignos. Así que sí, el patólogo nos evalúa ese pólipo y nos puede decir. Si es precanceroso, ¿hay tratamiento, no hay tratamiento o depende? Bueno, muchas veces lo que hacemos en ese momento, remover el pólipo, es el tratamiento. Con eso se soluciona el problema de ese pólipo. Ahora, no todos los pólipos vienen de la misma marca. Hay unos que son unos pólipos, por ejemplo, a mí me refieren a estos pólipos gigantes, que hay veces que cuando uno los saca no es tan sencillo como hacer una remoción pequeñita y ya. Hay que hacer un proceso grandísimo. Y esos pólipos, aunque uno los remueva, hay que volver en varios meses y verificar el área, porque hay veces que crece un poquito en la periferia del área donde se removió. O sea que si es un pólipo muy, muy grande, de estos pólipos bien completos, en tamaño. ¿De qué tamaño? Puede ser 2 o 3 centímetros. Hay pólipos que son extremadamente grandes para nosotros, ¿verdad? Claro. Y eso, pues, hay veces que hay que volver mucho antes, a los 2, 3 meses, a mirar el área, 4 meses, a ver que no quede ningún residuo ahí. ¿Y en su experiencia, la gente es adherente a ese tratamiento cuando tienen ese tipo de situaciones o se van y se tratan de olvidar? Por suerte, la gran mayoría de los pólipos son los más pequeños que tú los sacas y puedes volver a los 2 o 3 años sin ningún problema. Pero los que tienen los pólipos grandes, muchas veces la gente obedece y vuelve a los 3, 4 meses, como le decimos. Yo lo haría, por supuesto que yo lo haría. Lo bueno es que eso no pasa tanto. Esos grandotes no vienen todos los días, pero cuando vienen, sí, la persona tiene que volver en varios meses y reevaluarse esa área. Así que... Es importante, eso obviamente yo lo haría si eso algo me pasa. Cuando se detecta un pólipo canceroso, ¿cuál es el próximo paso? Bueno, está el precanceroso, que es adenoma, que ese, pues nada, sacarlo, y si era un pólipo pequeño, pues se vuelve en varios años a mirarlo. Pero si es cáncer, ahí depende también del tipo de pólipo y qué fue lo que se hizo. Hay unos pólipos que se pueden remover completos, lo que le llaman pólipos pedunculados, que parecen como un arbolito. Y en el tope de ese arbolito, uno remueve el tallo. En el tope de ese arbolito puede haber un cáncer bien pequeñito y con la remoción del pólipo se puede tratar el cáncer pequeño que tenía y ya no hay que hacer más nada. Y hay otros pólipos que no son ningunos arbolitos, que son como unas montañitas así, más, o sea, distintos, y que se llaman pólipos sésiles. Esos, cuando tienen cáncer, muchas veces lo que hay que hacer es operar el colon, remover esa área. Que entonces se envía el paciente a un cirujano para que te remueva esa área parte, donde está ese pólipo. Asumiendo que solamente tenemos problemas ahí. Sí, obviamente todo esto, si es un cáncer, ya se evalúa, se hacen otras pruebas, CT scan, PET scan, distintas cosas para ver que ese pólipo, ese cáncer no se haya regado a otros sitios. Porque si no, pues entonces ya estamos hablando... Estamos hablando de cosas, inclusive cuando el cirujano... Probablemente de otro podcast. Sí. Y cuando el cirujano remueve ese pólipo, ponle que fuese un cáncer que él hizo la remoción, todo ese pedazo, incluyendo los nódulos linfáticos adyacentes, se envían al patólogo a evaluar y el patólogo te dice si los nódulos linfáticos están envueltos o no. Y con esa determinación final del patólogo, pues entonces se hacen decisiones. Mira, si este cáncer requiere a lo mejor una quimioterapia adicional, etcétera. Usted me mencionó ahorita de unos tratamientos que entendía que iban a aumentar la expectativa de vida de los pacientes. ¿Estos tratamientos son quimioterapias, son medicamentos, pastillas? Mira, hay mucha... esto de los tratamientos de cáncer de colon se ha revolucionado en los últimos, ponle 5 años. Terapias que ya son basadas en aspectos genéticos del cáncer. Ellos pueden chequear si tiene X o Y mutaciones y te pueden dar unas terapias que sean targeted. O a ese tipo de mutaciones. Wow. Sí que hay un montón de cosas nuevas en quimio que la realidad que pueden destruir ese cáncer y removerlo completamente. O sea y esto
esto está empezando, se puede decir. O sea que ya pronto... Esas son buenas noticias para Sí, pacientes. ya pronto esos cánceres, ellos van a poder mirar un montón de aspectos de DNA y genético de ese cáncer y ver si hay una terapia que sea para ese tipo de cáncer. Y muchas veces están logrando igual, por ejemplo, en el cáncer de recto, que antes uno iba directo a cirugía. Pues ahora no, ahora muchas veces se da quimio y a veces las dos, quimio y radiación, muchas veces son las dos. Y a veces casi hasta en el mitad de los casos se destruye el cáncer, se remueve, el cáncer se elimina sin tener que hacer cirugía. Eso es en el recto. Hay veces que solo con quimioterapia, sin tener que hacer cirugía, podemos eliminar el cáncer. O sea que todo esto ha ido progresando increíblemente y ya entonces pues la expectativa de vida en alguien, aunque tenga el cáncer, como dicen, un poco más regado o lo que sea, es excelente. O sea que aquí pues hay que, y obviamente hay que seguir con esto de la tecnología y de la investigación porque esto está empezando. ¿Cuán al día están las estadísticas en términos de mortalidad en los cánceres de colon en Puerto Rico? Pues mira, el registro de cáncer de Puerto Rico tira data cada cierto tiempo. La última se publicó para el 2020 y ahí ellos, por lo menos, ellos comparan distintos periodos. Se ve, había data, la última que yo leí del 2020, vi data de los últimos 20 años, que antes del 2020 y se veía la incidencia de cáncer de colon no había cambiado mucho en todos esos años, que tú dirías, ¿cuánto? Está raro porque están haciendo pruebas de discernimiento y todo eso, pues sigue el cáncer de colon al mismo nivel, pero tampoco estaba aumentada, estaba igual la incidencia de cáncer de colon. Pero la mortalidad sí había ido bajando un poco. Y a lo mejor es porque estamos detectando esos cánceres un poquito más temprano. Y la ciencia va avanzando, y como estamos hablando de los tratamientos también. Así que esa es la última data que salió, fue en el 2020. Ahí también se vio que es el aspecto que preocupa mucho. Estas personas, hombres menores de 50 años con cáncer de colon, siendo el cáncer más común en hombres y el más letal, que eso preocupa mucho porque ahora... Sí, se habla mucho del cáncer de próstata, doctor. Y usted me está diciendo que es más letal y más común el de colon. En pacientes jóvenes de menos de 50 años, ese es el problema. Igual en Estados Unidos, que eso se está publicando ahora un montón. ¿Qué pasa? El problema con estos pacientes, muchas veces son pacientes menores a 40 años. ¿Qué pasa? Los planes médicos usualmente no te pagan una colonoscopia antes de los 40, y ¿verdad? casi nadie se preocupa. Por ejemplo, un muchacho de 35 años, una mujer con un poquito de sangrado rectal, ¿a qué se lo achacan? A hemorroides en general. O tienen unas diarreitas o tienen dolores. Esto debe ser lo que sea. Y casi nadie piensa en el cáncer de colon. Pues, ¿qué pasa? Se hizo un estudio en Estados Unidos donde, igual la data en Estados Unidos es igual que aquí, que el cáncer de colon está subiendo vertiginosamente en pacientes jóvenes menos de 45 años. Pues se hace este estudio y se trata de detectar qué síntomas tuvieron esos jóvenes para ver si uno puede crear unas alertas. Mira, si tienes estas cosas. Y se encontraron 4 síntomas importantes, especialmente el sangrado rectal. Si tú tienes sangrado rectal y tú tienes 35 años, tú tienes que ir al gastro a chequearte y ver si tienes cáncer. Si tienes cambio en evacuaciones, de repente desarrollaste diarrea o estreñimiento persistente. No fue que te comiste un hot dog y no, estamos hablando de que se quedó el problema. Dolor abdominal que tú no tenías antes y ahora sigue y persiste. O anemia. Pero la anemia, ¿qué pasa? Que si tú no te chequeas la hemoglobina, no lo sabes. Hay veces que se presenta con cansancio. Estás extremadamente cansado. Pues todo eso fueron los red flags de que tienes que chequearte, aunque tú tengas 30, 35 años. Bien, bien importante. O sea, que esa población de los menos de 40, ¿qué pasa? Aquí yo tengo un estudio, esto lo hice yo hace poco con el laboratorio de Atorrey Pathology, que les dije, mira, búsquenme todos los cánceres que ustedes veían en el 2007, 2013 y 2023. Porque me interesaba saber cuántos cánceres ellos diagnosticaban y de qué edades tenían esas personas. Pues en el 2007 ellos vieron 201 cánceres, ¿verdad? Diagnosticaban 201 cánceres. Y 7 pacientes eran menores de 45 años. Eso es un 3%. Pues ahora, en el 2023, que fue lo que hicimos recientemente, habían encontrado 331 cánceres ese año y 19 eran pacientes de menos de 45 años. Eso era un 6%. O sea que en ese laboratorio que es muy famoso en Puerto Rico, reciben muchas biopsias,
la incidencia de cáncer de colon en pacientes menores de 45 años había subido del 3 al 6% de todos los cánceres que ellos ven. Y en ese último desglose, el de 2023, se encontraron 19 cánceres en pacientes de menos de 45 años y 12 de ellos eran en mujeres. Y normalmente la enseñanza es que a las mujeres le da menos cáncer que a los hombres. Pues en esto que hicimos con Atorrey Patori, 12 de 19 cánceres eran en mujeres. Y increíble. Y mayormente en el caso de los hombres, ¿dónde era? No, esto era solo de cáncer de colon, pero yo digo que de los 19 cánceres de colon que encontraban entre hombres y mujeres, de esos 19 cánceres, 12 eran mujeres y 7 eran hombres. Solamente cáncer de colon. Cáncer de colon. Esto fue un pequeño estudio que hicimos recientemente para... Pero es importante porque las estadísticas, la data, la información nos ayuda a tomar mejores decisiones de política pública. Sí, no, y por ejemplo, yo cuando llegué a Puerto Rico hace como 20 años atrás, hice un estudio hace 10 años, que es el único estudio que se ha hecho en Puerto Rico sobre qué salen las colonoscopías, porque te dice, bueno, igual se debería hacer uno para un mamograma. Está chévere hacerse una colonoscopia, pero ¿qué es lo que se revela en Puerto Rico? Pues, o sea, porque está chévere, pero dime si se encuentra algo, ¿verdad? Que debe preocuparme. Pues yo miré de mi clínica 4,000 récords de gente que se había hecho colonoscopia solo por screening. Y screening significa que a ti no te duele nada, que los laboratorios están perfectos, que tú fuiste ahí solo por el chequeo. Y encontramos que mujeres, 1 de cada 5 mujeres, 20% de los pacientes tenían pólipos, no cáncer, pero pólipos, que son los que pueden llegar a cáncer, pólipos adenomatosos. Y en hombres era 1 de cada 3. O sea, que 1 de cada 3 hombres por ahí, caminando por ahí, que no le duele nada, y 1 de cada 5 mujeres puede tener el pólipo, que es el precursor del cáncer. No es que todo el que tenga pólipo va a llegar a cáncer, claro, pero que el punto es que esto es prevalente en Puerto Rico. Mucha gente tiene estos pólipos y no se han dado cuenta. Y ese estudio pues ayudó a entender un poquito mejor de la importancia de por qué hay que hacerse estas colonoscopías. Yo nunca he visto un estudio similar en otras cosas, mamogramas y ese tipo de cosas, pero es bien importante. Ese cambio en la edad, ya un poco para concluir, yo no sé si, ¿verdad? Yo no soy científica ni estudié medicina, pero yo haría un estudio de la correlación entre cambios en hábitos alimentarios, porque estoy segura que en los 50 y en los 60 se comía de una manera. ¿Cómo se come ahora? La prevalencia de alimentos ultraprocesados, el sedentarismo atado a la tecnología, el uso de la tecnología, que obviamente pues, usted y yo somos más de menudo para acá, para decirlo de esa manera, pero la realidad es que cuando usted y yo crecíamos, esto no estaba, ninguno de nosotros teníamos teléfono, lo que había era un público. Esa correlación entre el uso de tecnología, aplicaciones móviles, la gente no sale de la casa porque está viendo distintas aplicaciones, películas, documentales, etcétera, alimentos ultraprocesados versus las distintas enfermedades y el incremento en la edad, que ustedes los veían en cierta edad, qué sé yo, dependiendo de la condición, 50, 60, 70, y ahora lo ven en edades más jóvenes. A mí me da curiosidad saber si hay alguna relación entre esos cambios sociales y tecnológicos versus las enfermedades y cuán temprano están empezando a dar. No sé, me da mucha curiosidad. Me gustaría que quizás a lo mejor alguien se anime y si vale la pena. Y claro, tienen que existir los fondos para eso también, que se pueda hacer. Hay que estudiarlo. Te iba a comentar que en ese estudio que de registro demográfico, de registro de cáncer que se hizo, otra data importante que no es sobre cáncer de colon, pero también es importante que en pacientes, esto es en mujeres, menos de 35 años, el cáncer más común salió el de tiroides. Y en pacientes entre 35 a 49, el de tiroides salió el segundo más común, que es un cáncer que uno no habla mucho del de tiroides, pero que no nos podemos olvidar que si hay que hacer cernimiento de cánceres, las mujeres jóvenes, menos de 50, tienen que pensar en la tiroides porque es un cáncer también medio silencioso y también bien peligroso. O sea que el cáncer de colon hay que... ¿verdad? Y el de tiroides con el endocrinólogo, endocrinóloga. Con el endocrinólogo, con el médico primario, porque se le puede enviar un sonograma, pero que no nos olvidemos de que la tiroides existe y en mujeres puede ser peligrosísimo ese cáncer. ¿Por qué? No tengo idea, pero eso es lo que salió en esa otra data. Materia quizás también, para tener esa información y esa data y tomar mejores decisiones de política pública. Un endocrinólogo a que nos diga su opinión sobre
el cáncer de Ahí tiroides. me está dando tremenda idea para otro podcast, doctor. Doctor, gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Sabemos que ustedes son personas bien, bien ocupadas, pero gracias por su tiempo para pues, orientar a la gente, que tanto de aquí de Puerto Rico como los que nos ven afuera, ya usted busque su médico también donde quiera que usted esté y manténgase al día con esa llamada tune-up de las 100,000 millas, como dice el doctor Rodríguez. Gracias por estar con nosotros, doctor. Tremendo, gracias a 1,000,000 por invitarme. Claro que sí. Amigos, será hasta la próxima. Hasta aquí el consultorio.